Buenas tardes, nosotros somos el grupo 6, compuesto por Melissa Zárate, Farida Bawad, Juliana Cantor, Laura Vargas, Laura Panqueva, Sergio León, Laura Gómez, Laura Gordillo y Yolisa Cortés. Y hoy les vamos a presentar un caso sobre la coagulación. Bueno, entonces nosotros tenemos un paciente masculino de 18 años de edad que se presenta por sangrado incontrolable luego de extracción de sus cordales. Como antecedentes familiares, su abuelo materno falleció luego de un procedimiento dental, por lo que la madre le preocupa que a su hijo le vaya a pasar lo mismo, pero no refiere a ningún otro antecedente de importancia. De revisión por sistemas, podemos mostrar que refiere síntomas de que presenta equimosis con facilidad y el resto del examen está normal. En examen físico se presenta orientado en las tres esferas: cráneo normocéfalo, pupilas isocóricas normorreactivas, conjuntivas blancas, ruidos cardíacos rítmicos, ruidos intestinales presentes. En cuanto a signos vitales, pesa 50 kilogramos, talla de 1,65 centímetros, eh, temperatura de 36,6 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto. En cuanto a los paraclínicos, tenemos un cuadro hemático con una hemoglobina de 14 gramos sobre decilitro, un hematocrito de 40, un volumen corpuscular medio de 94, unas plaquetas de 340.000, leucocitos de 10.000, neutrófilos de 7.000, linfocitos de 2.500, basófilos de 100 y eosinófilos de 400. En cuanto a la TPP, está en 80 segundos y la TP de 12 segundos. Entonces, con estos paraclínicos pudimos llegar al diagnóstico de hemofilia. Pero, ¿cómo llegamos ahora al diagnóstico? Para llegar al diagnóstico, primero tuvimos que tener en cuenta la clínica y antecedentes personales del paciente, el sangrado incontrolable luego del procedimiento dental, sumado a una historia de equimosis con facilidad, nos hizo pensar en una enfermedad crónica relacionada con un déficit de coagulación. Para especificar más nuestro diagnóstico, fue de gran utilidad tener en cuenta el antecedente familiar de muerte del abuelo materno tras un procedimiento dental, puesto que esto nos va a dirigir a pensar en un desorden de carácter hereditario. En este punto vamos a pensar en el factor hereditario de von Willebrand, hemofilia A o B y trombocitopenia hereditaria. Y ya que tenemos estas tres enfermedades hereditarias que van a generar un sangrado debido a un déficit de coagulación, eh, comenzamos a revisar los paraclínicos, donde el cuadro hemático nos permitió descartar trombocitopenia, puesto que el TP normal y con un TTP elevado nos hicieron pensar más en un problema de la vía intrínseca que de la vía extrínseca. Sin embargo, estos resultados pueden estar presentes tanto en la enfermedad de von Willebrand como en hemofilia. Y para diferenciar entre estos dos, tuvimos en cuenta el patrón de herencia. Mientras que la enfermedad de von Willebrand suele ser autosómica dominante, la hemofilia tiene una herencia recesiva ligada al X. Esto nos ayuda a descartar la enfermedad de von Willebrand autosómica dominante, ya que si la madre hubiera tenido en su genotipo, debería ser sintomática. También descartamos la enfermedad de von Willebrand autosómica recesiva porque además de ser muy poco probable en el caso, sus manifestaciones son más severas. Y por último, el patrón de herencia de la hemofilia caracterizado por hombres sintomáticos y mujeres portadoras sí concuerda con el caso clínico, por lo que nuestro diagnóstico pues, fue definitivo. Bueno, con respecto a la epidemiología, la hemofilia A se presenta 1 en cada 5.000 a 10.000 hombres y solamente el 60% va a tener una enfermedad grave. La hemofilia B se presenta en 1 en cada 25.000 a 30.000 hombres y solamente pues la mitad va a presentar una enfermedad grave. Aunque esta enfermedad es casi exclusiva de hombres, las mujeres no quedan exentas porque pueden presentar si presentan heterocigosidad compuesta o pérdida del cromosoma X, también pueden padecerla. Y esta enfermedad es de carácter hereditario, pero eh, también puede ser por una mutación de nuevo, como en la hemofilia A. La hemofilia A, el 50% de casos por una mutación de nuevo, y en la hemofilia B, 30% de los casos es de mutación de nuevo. En cuanto a la etiología, sabemos que existen diferentes tipos de factores de coagulación y que cada tipo de hemofilia es específica para la deficiencia de uno de estos factores. La hemofilia A es por la deficiencia del factor 8, también conocido como el factor antihemolítico, y este factor se va a producir en el endotelio. En cuanto a la hemofilia B, es la deficiencia del factor 9 producido en el hígado, y la hemofilia C es una deficiencia rara del factor 11 que también es producido en el hígado.
Esta hemofilia es adquirida y en la mayoría de los casos está relacionada a la edad o el nacimiento. Estas condiciones usualmente se resuelven con un tratamiento apropiado y la enfermedad está causada por mutaciones en el gen F8XQ28 que va a codificar para el factor de coagulación 8 o en el gen F9XQ27 que codifica para el factor de coagulación 9, que ambos van a estar implicados en la hemofilia dependiendo del tipo A y B respectivamente. En cuanto a los factores de riesgo, eh, ser hombre y tener antecedentes familiares de sangrado o parientes con el trastorno de hemofilia A o B es uno de ellos. La hemofilia adquirida, por otro lado, se relaciona con el embarazo, afecciones autoinmunitarias producidas por anticuerpos que atacan el factor 8, cáncer y esclerosis múltiple, y el manejo de estas patologías es clave en cuanto a la severidad de la misma, puesto que falta educación preventiva del hemofílico o en su familia, no adecuar el entorno, malnutrición, no apego al tratamiento y recomendaciones como estar vacunada contra la hepatitis B. Ay, perdón. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que va a ser una alteración por un defecto en el factor 8, como dijimos anteriormente, para la hemofilia A o en el factor 9 para la hemofilia B, que van a generar que se tenga una concentración menor a 10% en estos factores. Dependiendo de la concentración que se tenga y del tipo de mutación, se va a generar una mayor o peor gravedad. Entonces se tiene una hemofilia severa que va a tener una concentración menor al 1% del factor, que, con hemorragias espontáneas o ante mínimos traumatismos. Una hemorragia también se puede presentar en cirugía o en pequeños traumatismos si es moderada, con una concentración del 1 al 5% por este mismo factor, y una hemofilia leve con una concentración mayor a 5 que va a presentar hemorragias en cirugía mayor o grandes traumatismos, y esta pues es la más frecuente. En cuanto concretamente a la fisiopatología de la hemofilia A, se puede tener una alteración del factor 8 que va a generar una ausencia o disminución de este factor funcional 8. Esto se da por una disminución de proteínas que transcriben para que se presente este gen o por la presencia de la proteína con una función anormal o por ambas. Esto va a generar que este no sea efectivo como cofactor para el factor 9 activado y que no se pueda activar la trombina y por lo tanto no se puedan formar el heterotrímero A1, A2, A3 y C1, C2. Asimismo, esto va a conllevar a que no se pueda asociar a factores 8 y 9 y presentar el factor 10 activado. Y ya en cuanto a la hemofilia B, como este factor se va a requerir en complemento con el factor 8, como mencioné anteriormente, se va a tener una fisiopatología similar, puesto que se tendrá una menor formación de trombina. Este tipo de hemofilia se puede presentar por la ausencia o función anormal del factor 9 y ambos van a conllevar a que se genere un retraso en la formación de coágulos, por lo que se tiene una menor formación de trombina y el coágulo que se va a formar va a ser débil y se va a desprender con mucha mayor facilidad. Asimismo, es muy susceptible a fibrinolisis y esto va a conllevar a que se tenga un sangrado excesivo y una mala cicatrización. Bueno, y la presentación clínica depende de la gravedad, como ya se dijo, es leve, moderada y severa. La leve se presenta con hemorragias por una lesión leve o por procedimientos quirúrgicos no invasivos, como lo que le pasó a nuestro paciente, que después de la extracción de un diente presenta hemorragia. En la hemofilia moderada se presenta en respuesta a lesiones intercurrentes menores y procedimientos invasivos. Lo que vamos a ver es sangrados cutáneos, muscular y equimosis extensas. En niños vamos a ver hematomas en la frente. También vamos a ver que hay hemorragias orales y gastrointestinales. Esto se ve en epistaxis a repetición, sangre en heces o hematemesis, acompañado de un dolor intenso en el abdomen. Pero la hemofilia más grave tiende a presentar hemorragias espontáneas y normalmente son graves. Además, vamos a ver hematuria y hemartrosis, aunque no sea muy común. El tratamiento. Aunque la hemofilia no sea curable, podemos dar una terapia que ayude. Podemos dar terapia de reemplazo del factor de coagulación faltante, como ya lo vimos, es 8, 9 y 11. Y según la clasificación, la leve es de 6 a 49% de los niveles normales, déficit, moderada es de 1 a 5% de los niveles normales y grave menos del 1% de los niveles normales. Bueno, como ya dijimos,
nuestro paciente está clasificado como en una hemofilia leve y el problema con esta hemofilia es que el diagnóstico es desatendido. Normalmente a ellos no necesitamos tratarlos, pero ¿qué pasa cuando hay una hemorragia aguda? El tratamiento tiene que ser rápido, tiene que darse reemplazo de factor 8 en menos de 30 minutos y la evaluación clínica tiene que ser en menos de 15 minutos. Para evitar esto, como en nuestro paciente, podemos, o sea, si ya saben que se van a someter a un procedimiento invasivo, eh, les podemos dar tratamiento previo para evitar hemorragia aguda. Entonces, se puede suministrar el factor que falta, que es el factor 8. Ese se da en hemofilia A, pero también puede darse en hemofilia B. Y también otras alternativas es de DABP, que es acetato de desmopresina, y este va a estimular la liberación del factor de coagulación 8. Le damos 0.3 miligramos por kilogramo una hora antes de la intervención y 8 horas y 24 horas después se le repite la dosis. También se puede dar amicar o ácido epsilon aminocaproico y es importante, bueno, ese es antifibrinolítico, pero es importante tener en cuenta que hay que vacunar a los pacientes con contra el virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis B. ¿Cómo es el pronóstico de estos pacientes? Gracias a los avances médicos, los pacientes pueden vivir una vida normal porque se les ha mejorado la supervivencia y la calidad de vida, pero deben ser extremadamente cuidadosos porque pueden morir por un sangrado intenso, es un pequeño porcentaje, o los niños normalmente, pues la causa más común de muerte es lesión hemorrágica cerebral. Muchas gracias por su atención.